está Argentina, está España, está Alemania, están las 20 grandes selecciones probablemente. Es sin ningún lugar a dudas la selección más grande de las que no han ganado la Copa Mundial de la FIFA. Con México como actual Balón de Oro y figuras de la talla de Rui Costa y Pauleta, nadie se imaginaba que los lusos irían a casa en la primera ronda. Ya la reconozco, Este equipazo, mirá, tenés a Óscar Córdoba, tenés a Bermúdez, tenés a Chicho Serna. Vamos a ver cuál fue verdaderamente el peor mundial de Brasil, la única selección en jugar todos los mundiales de la historia del fútbol. España, ¿cómo olvidarlo, por Dios? Por una de España se hizo pedazos en Brasil 2014. Y no, la Italia es la peor de la historia del fútbol, que es la del 2010. Esta es incomparable, El peor mundial de cada selección. Y acá están todos, Está México, está Argentina, está España, está Alemania. Están las 20 grandes selecciones probablemente. Mi pregunta es, ¿cuántas selecciones grandes hay en los mundiales? Ganar un mundial automáticamente te convierte en una selección grande. ¿Podés ser grande sin ganar un mundial? Por ejemplo, la selección mexicana de fútbol ¿es una selección histórica de los mundiales? A ver, es la selección que más partidos perdió en la historia de los mundiales. Es una de las selecciones que más partidos jugó en la historia de los mundiales. Lleva muchas clasificaciones consecutivas. Es la única en ser sede de 3 mundiales diferentes: 70, 86 y 2026. La selección mexicana ya es histórica. A ver, mexicanos del chat, ¿qué tienen para decir? A ver, con México nomás hemos llegado a cuartos. ¿Qué somos históricos? Acá un mexicano del chat dice que México no es histórico. Ok, vamos a ver el peor mundial de cada selección. Lo único que les pido es que respetemos a todas las selecciones. No nos vamos a reír y no nos vamos a burlar de nadie. Solamente es un video objetivo donde vamos a debatir cuál fue el peor mundial de cada selección, básicamente. Y sufrirlo. Y vivirlo en carne propia. Y entender qué se hizo mal para que esto suceda. ¿Les parece, chicos? Así que vamos con el peor mundial de cada selección. Ahora sí, atención. Y arrancamos con una que no ha podido ganar el mundial, pero que creo que acá toda la gente del chat va a coincidir conmigo. Es sin ningún lugar a dudas la selección más grande de las que no han ganado la Copa Mundial de la FIFA. De hecho, hasta podría ser más grande que selecciones que sí la han ganado. Comenzamos con Holanda en el Mundial de 1990. Holanda en el 90, bueno, sí, esta fue tremenda. Creo que esta la conocemos, Esta es la más histórica. Si nunca la escucharon, escuchen esto, La Naranja Mecánica se había coronado campeona de la Eurocopa 2 años antes y presumía de tener a los mejores jugadores del mundo en ese momento: Ronald Koeman, Ruud Gullit y el Balón de Oro Marco Van Basten. Amigo, tenían a 3 jugadores que ganaron o iban a ganar el Balón de Oro y venían de ganar la Eurocopa. A pesar de ese plantel de lujo, el equipo terminó decepcionando. En su debut empataron 1-1 con Egipto. En la ¡Egipto! jornada 2 empataron sin goles contra Inglaterra. Bueno, Inglaterra Cerraron con otro 1-1 frente a Irlanda. Con 3 puntos y una igualdad absoluta con los irlandeses, la FIFA tuvo que decidir las posiciones mediante un sorteo, donde la mala suerte mandó a Holanda al tercer puesto del grupo. Esto los obligó a cruzarse en octavos de final contra Alemania en un partido que fue una carnicería. Los jugadores neerlandeses fueron expulsados y ya sin su equilibrio en el medio campo, Holanda... Amigo, por sorteo, ¿escucharon eso? Por sorteo quedó tercero y quedó afuera en octavos contra Alemania. Cayó 2-1 ante los alemanes y se despidió del mundial en la posición 15 de 24. Sin ganar ningún partido. Tremendo fracaso. Lo más increíble es que el equipo se fue sin haber ganado un solo partido en todo el torneo y su gran estrella, Marco Van Basten, no pudo anotar ni un solo gol. No, qué duro. Esto es como si ahora Mbappé no mete ningún gol en el mundial. Porque Van Basten en esa época era el mejor futbolista del mundo. Muy probablemente. O uno de los mejores seguro, porque estaba Maradona también, pero era de los mejores seguro. Para la selección Pero, loco. Argentina, el Mundial de Corea-Japón 2002 representó el fracaso más doloroso. Igual para mí mayor fracaso es no ir al mundial como le pasó a Holanda en 2018. Argentina solamente faltó a un mundial en toda la historia. O sea, faltó más, pero los primeros que faltó fueron por temas políticos. Futbolísticamente quedó fuera solamente de uno. Así que Argentina no es una selección fracasada. Bajo el mando de Marcelo Bielsa, la albiceleste había completado unas eliminatorias históricas, lo que generó una expectativa de ver a Argentina levantar su tercera Copa del Mundo. O sea, el fracaso de Argentina es por la expectativa que generó de lo buena selección que era. Dale, chat.
Paren un poco. En el primer partido derrotaron 1-0 a Nigeria. Ganamos un partido, Holanda no. Sin embargo, en la segunda fecha se enfrentaron a Inglaterra y en un partido muy trabado perdieron 1-0. Con la obligación de ganar para no quedar fuera, Argentina se midió a Suecia en la última jornada, donde la falta de puntería y una actuación heroica del portero sueco mantuvieron el 0. Svensson anotó un golazo que puso a Argentina contra las cuerdas. Cerca del final, Crespo anotó el del empate, pero el 1-1 fue insuficiente. Argentina quedó fuera en la primera ronda por primera vez. Para ustedes, este gol tendría que haber sido anulado porque se adelantó. A ver. Anotó el del empate, pero el 1-1 fue insuficiente. Argentina. ¿Para ustedes se adelantó el jugador argentino antes de que patee el penal Ortega? O sea, para mí... O sea, se adelanta, pero no es el único adelantado, Fíjate que él está ahí y mirá estos dos, amigo. Dale, amigo, están todos adelantados. Dejate de joder. Argentina quedó fuera en la primera ronda por primera vez desde 1962, terminando en el lugar 18 de la clasificación. Fue un golpe devastador para una generación dorada que incluía figuras como Verón, Batistuta, Simeone, Zanetti y Ortega. Acá un chabón del chat formidable, para igual ya veo que todo el chat dice es verdad como si subiese en la historia del fútbol. Dijo, peor fue lo del 82. Mucha gente argentina grande me la dice. Creo que el 82 fue una decepción muy grande. Veníamos a ganar el Mundial, le sumamos a Maradona y a Ramón Díaz, la figura de Boca y la figura de River, y aún así hicimos una pésima segunda fase siendo goleado por Brasil. Pero también es verdad que quedamos afuera en segunda fase. Avanzamos a la fase de grupos. Acá ni eso, hermano. Se fueron eliminados a las primeras de cambio, a pesar de ser uno de los favoritos para ganar el Mundial. Paraguay. ¿Cuál fue el peor mundial de Paraguay? Para pasar el peor mundial de Paraguay, tenemos que viajar a Alemania 2006, donde el albirroja firmó su actuación más floja. ¿Me vas a decir que el peor mundial de Paraguay fue 2006? No le fue tan mal. A ver, perdió con Inglaterra por la mínima. El equipo llegaba con una madurez envidiable y una delantera de lujo con Roque Santa Cruz y Nelson Naido Valdés, pero el esquema defensivo de Aníbal Ruiz resultó ser demasiado conservador para un torneo de este nivel. Paraguay quedó encuadrado en el grupo B y su debut contra Inglaterra fue un balde de agua fría. Un autogol de Gamarra a los 3 minutos sentenció el partido 1-0 y qué duro, dejó al equipo sin margen de error. En la segunda jornada se midieron a Suecia. Cuando parecía que rescataban un empate, un gol al último minuto los dejó eliminados matemáticamente antes de llegar a la última fecha. Ya sin presión, cerraron su participación venciendo 2-0 a la debutante de Trinidad y Tobago, un triunfo que solo sirvió para maquillar las estadísticas. Amigo, qué lástima cuando te quedaste afuera del Mundial en el segundo partido. Nunca me pasó, soy argentino, pero qué feo quedarse afuera del Mundial en el segundo partido de fase de grupos. Duraste 5 días en el Mundial, boludo. Pero no evitó el fracaso. Paraguay terminó en el puesto 18, siendo la única vez entre 1998 y 2010 que no pudieron avanzar a los octavos de final. El Mundial de Corea-Japón 2002 fue el escenario de hundimiento de la famosa generación dorada de Portugal. Último Mundial que jugó Portugal sin CR7. Qué locura, Antes de Cristiano, Portugal había jugado 3 mundiales de 17. Y uno de esos 3 fue el 2002, donde fue su mayor fracaso. Con Cristiano va a jugar el 6º de manera consecutiva. Que llegaba como una de las candidatas más fuertes tras haber brillado en la Eurocopa 2000, con el suizo como actual Balón de Oro y figuras de la talla de Rui Costa y Pauleta. Nadie se imaginaba que los lusos se irían a casa en la primera ronda. El desastre comenzó en el debut frente a Estados Unidos. Portugal entró dormido y en menos de 40 minutos ya perdían 3-0, aunque intentaron remontar. ¿Qué? 3-0 en 40 minutos contra Estados Unidos. Che, ¿Estados Unidos en mundiales es más grande que México? Pregunto en serio. Le ganó un mano a mano en octavo de final. Llegó a la semifinal, algo que México no. Estados Unidos jugó la semifinal del Mundial de 1930. Para mucha gente pone que sí. ¿De verdad Estados Unidos en mundiales es más grande que México? Amigo, es una locura, O sea, el más grande de CONCACAF en mundiales es Estados Unidos, no México. ¡Qué locura! Tiene tercer puesto Estados Unidos, es verdad. Terminaron cayendo 3-2. En la segunda jornada parecieron recuperar el rumbo al golear 4-0 a Polonia con un triplete de Pauleta, llegando al último partido contra el anfitrión Corea del Sur, con la necesidad de solo un empate para clasificar. Sin embargo, ese encuentro fue una tragedia absoluta. Portugal terminó perdiendo 1-0 con un gol de Park Ji-sung que los dejó fuera. Qué aura Park Ji-sung, ADN Manchester United, qué lindas épocas. Esa eliminación prematura mandó a los portugueses al puesto 21 de 32, su peor desempeño histórico al quedar eliminados en un grupo que sobre el papel era totalmente accesible para una plantilla llena de estrellas. La participación de Colombia. El peor mundial de Colombia. Mira, esta foto es en la Bombonera, muchachos, ya la reconozco, Este equipazo, mirá, tenés a Óscar Córdoba, tenés a Bermúdez, tenés a Chicho Serna. 3 jugadores de Boca jugando en la Bombonera con Colombia, increíble. Bueno, obviamente acá está el pibe Valderrama.
El Mundial de 1998 marcó el cierre amargo de una generación brillante, con el pibe de Valderrama quemando sus últimos cartuchos y un Freddy Rincón que ya no tenía la misma explosividad. El conjunto dirigido por Hernán Darío Gómez se vio superado por la intensidad europea. El debut fue un golpe de realidad ante Rumania, un golazo de Adrián le sentenció el 1-0 y revivió los fantasmas de lo ocurrido 4 años antes en Estados Unidos. Los cafeteros lograron un respiro al vencer 1-0 a Túnez con un gol de Preciado. Bueno, le ganó un partido a Colombia, lo que los obligaba a jugarse la vida en el último partido frente a Inglaterra. En ese encuentro decisivo, Colombia fue borrado de la cancha y con goles de Anderton y Beckham cayeron eliminados con un 2-0. Esa temprana despedida en fase de grupo significó el fin de una era. Bueno, igual mejor, porque ¿saben con quién jugó en octavos Inglaterra? Con Argentina. Obviamente lo eliminamos, pero si pasaba a Colombia iba a jugar con Argentina en octavos, es decir, iba a quedar afuera también. No se perdía mucho. Para que me ponen en el chat, Davo, tuve un sueño con vos. Soñé que vos llegabas a mi casa y me agarrabas y me ponías contra la pared y bueno, me diste con todo. Todas tus fuerzas a mi nalguita, me mojé todo. Cuando me desperté quiero cumplir este sueño. Fue a Colombia en el puesto 21 de la tabla general. ¡Brasil! ¡Qué duro! Qué difícil debe ser encontrar el peor mundial de Brasil. Lo bueno de este video es que es puro estadístico. No es el mundial más humillante como pudo haber sido el 7-1 del Maracanazo. Es el peor mundial con respecto a los resultados. Vamos a ver cuál fue verdaderamente el peor mundial de Brasil, la única selección en jugar todos los mundiales de la historia del fútbol. Final de Inglaterra 1966, quedó 66. Ah, el del medio entre los dos que ganaron. Marcado como el peor mundial de Brasil, siendo la única vez que la Scratch quedó fuera en la primera ronda. Mirá, única vez, o sea, Brasil jugó los 23 mundiales y solamente quedó fuera en fase de grupos una sola vez. Brasil llegaba con la ambición de levantar su tercera copa consecutiva, aunque el debut fue positivo con una victoria de 2-0 sobre Bulgaria, donde Pelé y Garrincha anotaron sus últimos goles juntos. La situación se torció rápidamente, Pelé fue masacrado a patadas por los búlgaros y no pudo jugar el segundo encuentro ante Hungría. En su máxima estrella, los brasileños se vieron lentos y superados, perdiendo 3-1, con la se lesionó Pelé. Obligación de ganar para no quedar fuera. Se midieron contra la Portugal de Eusebio en la última jornada. Los defensores lusos cazaron literalmente a Pelé, quien tuvo que terminar el partido cojeando y con una venda en la rodilla. Brasil volvió a caer. ¿Eusebio es el mejor portugués de los mundiales de todos los tiempos? Llegó a un tercer puesto, Eusebio. Y es el que más goles tiene mundiales también. Sentenciando una eliminación humillante que los dejó en el puesto 11 de 16, primera y única vez en su historia que fueron eliminados en fase de grupos. El Mundial de Rusia 2018. Mirá vos. ¿Ven por qué México tiene aura? Porque por México, la selección más grande de la historia de Europa tuvo su mayor fracaso. Y hay un dato que los mexicanos no lo dicen mucho, pero Alemania llega al Mundial de Rusia 2018 con 17 mundiales consecutivos avanzando a los cuartos de final en el top 8. Jugó con México que ya fuera en fase de grupos. Increíble. Presenció la caída más estrepitosa en la historia de la selección de Alemania. Los teutones llegaban a territorio ruso con la estrella de campeona del mundo en el pecho y un plantel experimentado con Neuer, Müller, Kroos entre otros. Sin embargo, el equipo de Joachim Löw mostró una lentitud que nadie esperaba. La debacle comenzó en el debut frente a México. Los teutones se vieron sorprendidos y perdieron 1-0. En la segunda jornada pareció que el milagro era posible cuando qué golazo de Lozano y qué golazo de Toni Kroos de tiro libre, por Dios. Toni Kroos anotó el minuto 95 para vencer 2-1 a Suecia, dándoles vida para la última fecha. A Alemania le bastaba con ganarle a Corea del Sur para avanzar, pero cayeron en la desesperación. Mientras volcaban todo el equipo al ataque, los coreanos aprovecharon 2 descuidos en el añadido para anotar un par de goles que dejaron a Alemania en shock. Con un marcador de 2-0 en contra, los vigentes campeones del mundo fueron eliminados, ocupando el último lugar de su sector. Qué lindo que fue esto. Es clave que en este mundial Argentina llegue más lejos que Alemania y cumpla 3 mundiales consecutivos llegando más lejos que Alemania. De esa manera dejaste en el olvido toda la generación que creció con Alemania humillándonos. Esta catástrofe los ubicó en la posición 22 de la tabla general. Che, amigo, uno me está poniendo gracias, Davito, por arreglarme el día. A las que a veces no la pasamos bien. Sos un genio, Davito. Gracias a ustedes, amigo, gracias a ustedes. General, marcando la primera vez en la historia de la Mannschaft que se despedían de un mundial en fase de grupos. Ahora llega el turno de la selección mexicana. A ver. Vamos con México. A Qatar 2022, la selección dirigida por Gerardo Martino llegó sumida en un mar de dudas. México quedó... ¿Me está jodiendo que? Para. Déjame recapitular un segundo porque a mí me cuesta mucho entender estas cosas. Mundial 1994. Gran mundial. Aplausos para semejante mundial. La selección mexicana le tocó en el grupo, a ver. Le tocó Irlanda, Italia y Noruega y avanzó como primera. Aplausos para México.
Aplausos ya mismo para México. Le tocó Italia y quedó primera. Mundial del 98. A la grandísima selección mexicana le tocó Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur. Y pasó la fase de grupos también, aplausos. Italia pasó, Países Bajos pasó, Bélgica pasó. A ver en el Mundial 2002 qué grupo le tocó. A ver México, que juega con países importantes y pasa siempre, ¿eh? Le tocó de vuelta a Italia, Croacia y Ecuador. Y quedó primera de grupo en el 2002. No, amigo. Italia una vez pasó, Italia 2 veces pasó, Bélgica pasó. Es una locura. En el 2006, a ver quién le tocó a México. Le tocó Portugal, a Portugal de Cristiano Ronaldo. Y también avanzó. Ah, no, boludo. Bueno, en 2010 seguramente quedó afuera en fase de grupo. No puede, siempre que le toque una... No, no puede ser. Le tocó Sudáfrica, que era el país anfitrión. Le tocó Uruguay, que era una potencia. Y Francia, que venía de ser finalista del Mundial. Y pasó también... No, la selección que logre dejar afuera en fase de grupos a México va a ser un batacazo, amigo. Es imposible que México quede afuera en fase de grupos, chicos. A ver en 2014 qué grupo le tocó. Le tocó de vuelta al país anfitrión. Le tocó Brasil. Y pasó también. No, ya está, basta, México, basta. Basta, México, basta. Basta, México, en serio. En 2018 le tocó el grupo que acabamos de ver, ¿o no? No, es una locura, boludo. Le tocó literalmente la Alemania que venía a ganar el Mundial. Y también pasó. Nada, entonces es muy difícil encontrar un fracaso para México. Si pudo con Alemania, pudo con Brasil, pudo con Italia, pudo con Portugal, pudo con Bélgica, ¿quién la va a dejar afuera en fase de grupo? Eso es imposible. Ubicada en el grupo C y su debut contra la Polonia de Robert Lewandowski terminó en un empate 0-0. Empató con Polonia en el primer partido, ok. No, si gana el segundo partido se clasifica. En la segunda jornada se enfrentaron a Argentina, que con la magia de Messi y un golazo de Enzo Fernández sentenciaron el 2-0, que dejó al Tri al borde del abismo. Con la obligación de golear a Arabia Saudita en la última fecha, México mostró su mejor cara ofensiva y se puso 2-0 arriba. Sin embargo, la falta de puntería para anotar el gol que les daba el pase y un gol agónico de los árabes en el descuento terminaron con la ilusión. Por primera vez desde 1978, México quedó fuera en fase de grupos. Les tocó a Argentina y quedaron afuera en fase de grupos. Ok. Bueno, le pido perdón a los mexicanos, no sabía que era contra Argentina, pensé que era otro año, perdón. Despidiéndose en el puesto 22 de la clasificación general, este fracaso fue un golpe de realidad durísimo que expuso la crisis estructural del fútbol mexicano. Después de haber asombrado el planeta con el tercer lugar en Francia 98, Croacia llegó a Corea-Japón 2002 con la intención de demostrar que no eran un éxito de una sola vez. Es verdad, boludo, Croacia en 98 salió y quedó en el tercer lugar, Voy a dar un dato de Croacia que lo voy a poder dar solamente de acá a 2 meses, porque después del Mundial no voy a poder darlo más. Quiero que aplaudan este dato porque es impresionante. Croacia, en el 50% de los mundiales que jugó, quedó en el podio mundialista. Jugó 6 mundiales. 98, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022. De esos 6 mundiales que jugó, 98 ganó el tercer y cuarto puesto, 2022 ganó el tercer y cuarto puesto, 2018 llegó a la final y la perdió. El 50% de los mundiales de Croacia llegó al tercer y cuarto puesto. Piensen que Colombia nunca llegó a la semifinal. México nunca llegó a la semifinal. Paraguay nunca llegó a la semifinal. Uruguay llegó a semifinales 2 en los últimos 60 años. Croacia te metió 3. 3 te metió, 3. Impresionante. El equipo mantenía la base de sus leyendas como Davor Zucker, Robert Prosinecki y Alen Boksic, pero la mayoría de ellos ya estaban en el ocaso de sus carreras y el recambio generacional no estaba a la altura de las expectativas. El torneo empezó de la peor manera posible en el debut contra México. Los croatas sacaron el orgullo en la segunda jornada y lograron una victoria épica de 2-1 ante Italia. O sea, perdieron con México, le ganaron a Italia y después ¿qué pasó? En un partido lleno de polémica por goles anulados a los italianos, con todo a favor para clasificar, solo necesitaban vencer a la debutante Ecuador en la última fecha. Ecuador es picante. Pero ahí fue donde ocurrió el desastre. Croacia se vio lenta, sin idea, se fue incapaz de romper el muro sudamericano, terminando derrotada 1-0. Esa caída los mandó directo a casa en la primera fase. Qué aura que tiene Ecuador.
España, ¿cómo olvidarlo, por Dios? Corona de España se hizo pedazos en Brasil 2014, protagonizando uno de los derrumbes más estrepitosos para un campeón defensor en los mundiales. Vicente del Bosque mantuvo la base de los jugadores que le había dado el triplete histórico, Euro, Mundial, Euro. El desastre no pudo empezar de forma más traumática. España sufrió una humillación histórica, Holanda los masacró con un 5-1. Es uno de los mejores partidos que vi en mi vida de los mundiales. ¿Me bancan? Países Bajos 5, España 1. Lejos de reaccionar, la Roja entró en pánico y en el segundo partido frente a Chile en el Maracaná, los sudamericanos les clavaron un 2-0 que sentenció su eliminación. Qué buena selección esta de Chile. Hacen opciones y con el orgullo sobre el suelo, cerraron su participación con un 3-0 sobre Australia. Bueno, cuando haya que buscar el peor mundial de Chile, para mí hay que agarrar todos los que jugó y sortear. Y el que toca lo repasamos. España pasó de ser la dueña absoluta del fútbol a quedar fuera en la primera ronda, hundiéndose hasta el puesto 23 de la clasificación. El paso de Bélgica por Qatar 2022 fue el funeral para su generación de oro. Fua, boludo, ¿cómo murieron tantas selecciones en Qatar? Duele Qatar. Una despedida para un equipo que pasó años en la cima del ranking FIFA, pero que llegó a Qatar con un vestuario encendido. La falta de química no era un secreto. Incluso antes de jugar, Kevin De Bruyne declaró públicamente que el equipo era demasiado viejo para ganar. El debut fue una señal de alerta máxima. Aunque vencieron 1-0 a Canadá, fueron superados en intensidad y solo la mala puntería de los norteamericanos evitaron una derrota. El colapso total ocurrió en la segunda fecha contra Marruecos. Los belgas fueron vencidos con un 2-0 que desató peleas internas entre las figuras del plantel, y acá terminó la era Eden Hazard en Bélgica. Obligados a ganar a Croacia en la última jornada para sobrevivir, Bélgica mejoró, pero se estrelló contra una tarde trágica de Romelu Lukaku, quien falló 4 ocasiones clarísimas de gol. El empate 0-0 final selló. ¡Romelu! Pongan en el chat cuántos goles tiene Romelu Lukaku en toda su carrera, para que vean cómo subestiman al tremendo delantero que quedó marcado por este partido con Croacia y por la posterior final del Champions que juega contra el Manchester City. Pero tienen un número, ya lo voy a decir, Igual yo pensé que tenía más, boludo. ¿Sabe cuántos goles tiene? 405 goles. Es el máximo goleador con mucha diferencia de Bélgica. 89 goles tiene en Bélgica, boludo. Una barbaridad. Pero tiene más de 400 goles en su carrera, Es un montón, boludo, 400 goles. Su eliminación en la primera fase por primera vez desde 1998, los Diablos Rojos se marcharon en la posición 23 de la tabla general, con una caída libre para el equipo que había sido podio en el mundial anterior. Peor mundial de Chile. A ver cuál fue. El Mundial de España 1982 fue el peor de la selección de Chile. En el 82, a ver qué pasó. El calvario comenzó en el debut contra Austria. Ese partido quedó marcado para siempre por el penal errado de Caselli, un error psicológico del que la Roja nunca se recuperó y que derivó en una derrota por 1-0. No, encima el gol de Alemania fue de penal. Chile erró un penal y le hacen un gol de penal. Qué lástima. Igual perder 1-0 con Alemania está re bien. En la segunda jornada se midieron ante Alemania y el resultado fue una paliza de 4-1. Pero no entendí. Para siempre por el penal errado de Caselli, un error psicológico del que la Roja nunca se recuperó y que derivó en una derrota por 1-0. En la segunda jornada se midieron ante Alemania y el resultado fue una paliza de 4-1. Cerraron su participación frente a Argelia. Los africanos se pusieron 3-0 arriba rápidamente. Chile intentó reaccionar y terminaron perdiendo 3-2. El saldo el primer partido Chile lo pierde con Austria. Ahí va. El final fue vergonzoso. 3 derrotas en 3 partidos, apenas 3 goles a favor y 8 en contra. No, amigo, perdido con Austria 1-0, con Alemania 4-1. Y con Argelia 3-2. Claro, perdió los 3 partidos Chile. Durísimo. La actuación mandó a Chile al antepenúltimo lugar, siendo estadísticamente su peor desempeño histórico, al ser el único mundial donde no lograron rescatar ni un solo punto. En 2000... ¡Vamos arriba la celeste, vos! ¿Cuál era de Uruguay, vos? ¿Cuál era de Uruguay, vos? En 2002, Uruguay regresaba a un mundial luego de 12 años de ausencia, pero su regreso... ¿Cómo? En 2002, Uruguay regresaba a un mundial luego de 12 años de ausencia. O sea, Uruguay no jugó el Mundial 94, no jugó el Mundial 98. Chat, ¿qué opinan de esto? Uruguay, Mundial 94, no participó. Mundial 98, no participó. 2002, mayor fracaso de su historia. 2006, no participó. Es una locura, amigo. Después tuvo la épica del 2010. Pero es una locura con una selección tan grande. O sea, le pasó lo que le pasó a Italia ahora, por ejemplo. Durísimo, Durísimo lo Uruguay, Pero su regreso terminó siendo bastante amargo. El equipo dirigido por Víctor Púa contaba con un ataque temible liderado por Álvaro Recoba, Darío Silva y un joven Diego Forlán. Tremenda delantera. Pero pagaron muy caro su falta de concentración en el debut. En ese primer partido frente a Dinamarca, los uruguayos cayeron 2-1. En la segunda jornada se enfrentaron a la campeona vigente Francia en un duelo cerradísimo que terminó en un empate sin goles, un resultado que aunque parecía positivo, los obligaba a ganar sí o sí en la última fecha frente a la sorprendente Senegal. Ese último partido fue el partido con Senegal es tremendo. una montaña rusa emocionante.
emocional. En apenas 40 minutos, Uruguay ya perdía 3-0 y 3-0 bajo en 40 minutos, pero mística charrúa. parecía que se venía una goleada histórica, pero en el segundo tiempo el equipo sacó el orgullo y logró poner el marcador 3-3. Aún así, 2 puntos no fueron suficientes para pasar. La Celeste se despidió del torneo en la posición 26, 3-3, pero queda fuera. lo que representó su peor ubicación en un mundial hasta el momento. Italia. Y no, la Italia es la peor de la historia del fútbol, que es la del 2010. Esta es incomparable, En el de 2010, Marcelo Lippi, quien hizo campeón a Italia en 2006, regresaba al banquillo luego del fracaso de Roberto Donadoni en la Euro 2008. Italia tiene un equipazo lleno de leyendas como Tampoco equipazo. A ver, ¿cuántas leyendas hay ahí? Dale, equipazo. Está Marquisio, De Rossi, Cannavaro, Buffon, Chiellini. Y después lo completaste con lo que había, Dale, boludo, dale. Buffon, Pirlo, Cannavaro y Gattuso. En el grupo F parece un trámite sencillo al compartirlo con Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia. Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia, últimas campeonas del mundo, y quedaron afuera en fase de grupos. Pero la pesadilla comenzó desde el debut. Ante los paraguayos apenas rescataron un empate y las alarmas se encendieron cuando en la segunda fecha fueron incapaces de ganarle a la débil selección de Nueva Zelanda, empatando nuevamente un gol. Con la soga al cuello, llegaron al partido definitivo contra Eslovaquia, necesitando solo un triunfo. Sin embargo, los italianos dieron una exhibición de fragilidad defensiva impropia de su historia y terminaron perdiendo 3-2. La campeona defensora se iba a casa como última de su grupo, sin una sola victoria y hundida en la posición 26 de la tabla general. Madurar es aceptar que la selección argentina es más grande que la selección italiana, históricamente. Sin dudas. Sin dudas. No puedes llamarte grande y estar 24 años sin jugar unos octavos de final de un mundial. Porque hasta el 2030 no van a poder jugar unos octavos de final de un mundial. Fue el fin de una era y la peor participación de la Azzurra en toda la historia de los mundiales. Chao, fraca. Inglaterra. Esto quería ver. ¿Cuál fue la del 2014? Su peor mundial fue el de Brasil 2014. Educado por Suárez. A ver cuántos jugadores saco de acá. Smalling. Cahill. Hart. Ayuda con el 6, chat. Me resuena igual. El hermano de Neville. Welbeck. Sturridge. Baines. El 13 es Baines. Carrick. Gerard. Rooney. Este no es Walcott. Pero es muy parecido. Dale, chat. Si saben, saben, El 6 es Jaquielka. ¿Quién carajo es Jaquielka, boludo? ¿Cómo carajo el chat saca a Jonah Jaquielka? No es Jonah. No, Jonah Jaquielka es una corredora de biatlón polaca. Están inventando un nombre, boludo. Dale, boludo. Está Davo educado por el chat. No me educó el chat. Mira, voy a buscar. Inglaterra versus Polonia, amistoso 15 de octubre 2013. Mira, ganó 2-0 Inglaterra. A ver el equipo, acá lo tengo. Hart, es verdad, es Jaquielka. Phil Jaquielka es el 6. El 7 es Townsend, no es Walcott, lo supuse. Y el 3 es Baine. Bueno, pegué 9 de 11. Me faltó el 6 y el 7 nomás. Está bien, boludo. Los británicos llegaban con una mezcla interesante de veteranía, con Steven Gerrard, Wayne Rooney y Frank Lampard, junto a la irrupción de jóvenes como Raheem Sterling y Daniel Sturridge. En el debut contra Italia mostraron chispazos de su buen fútbol, pero terminaron cayendo 2-1, lo que los obligaba a sumar puntos ante Uruguay en la segunda fecha. En ese partido, un doblete de Luis Suárez sentenció a los ingleses con otro 2-1. Qué pedazo de aura este doblete de Luis Alberto Suárez Díaz, para sacarse el sombrero. Dejándolos eliminados matemáticamente apenas en la segunda jornada, algo que nunca les había pasado en los mundiales. Con el orgullo herido y ya sin opciones, cerraron el grupo ante la sorprendente Costa Rica con un empate 0-0. Inglaterra se despidió de Brasil 2014 con apenas un punto, 2 goles anotados y en el puesto 26 de la clasificación general. Fue su peor participación histórica en una Copa del Mundo, siendo la primera vez desde 1958 que caían en fase de grupos y la primera ocasión en la que se iban de un mundial sin ganar ni un solo partido. Finalmente terminamos con Francia en su... La última, Francia, bueno, sí, 2010. Igual fuera de joda, aplausos para México. Fíjense la cantidad de veces que está México involucrada en los fracasos de las selecciones grandes. Porque México le gana a Francia en 2010. Mete un gol Cuauhtémoc Blanco de penal y un gol Chicharito Hernández amagando a Zach Lloris. Sudáfrica. Yo lo vi eso, no me lo contaron. 2010, los subcampeones del mundo llegaban con una plantilla envidiable, pero el equipo estaba bajo el mando del rey